Hoy hablaremos sobre un tema, un capítulo que no vemos mucho normalmente. Está en la ley del impuesto sobre la renta. Para personas físicas es ingresos por adquisición de bienes. Está por ahí del artículo 130, 131. Híjole, es un tema, yo cuando lo vi dije, me lo voy a echar porque no lo vemos mucho. Es un tema, son tres, cuatro artículos de la ley, pero es un tema bastante, bastante interesante. Este, esperemos nos tengamos suficiente material para utilizar todo el tiempo, pero si es un tema interesante, vamos a ver cosas de que están en el Código Civil. Y bueno, Leti, buenos días. Bueno, pues empecemos pues y vamos a la lámina, la primer lámina, pues. Ya se ve. Ok. Los ingresos por adquisición de bienes empiezan en el artículo 130. ¿A qué se refiere? Bueno, nos dice que serán ingresos por, ¿cómo se llama? Por adquisición de bienes. Nos dice la primera fracción que nos maneja como ingresos por adquisición de bienes es la donación. Entonces, ¿qué nos dice aquí? O que entenderíamos que todo lo que recibiéramos como donativo sería un ingreso por adquisición de bienes, lo cual podríamos tomar como tal. Pero nos acordamos que en el artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta nos habla de las exenciones a los ingresos. En el 23 nos dice cuáles son las donaciones exentas. La primera es entre cónyuges o las que perciban los descendientes de sus descendientes en línea recta, cualquiera que sea este monto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si hay un donativo entre esposos, entre marido y mujer, entre ascendientes y descendientes, papá, hijo, nieto, abuelo, bisnieto, bisabuelo, etcétera, no habrá límite de monto. Ok. Luego vean la B, está muy interesante. Los que perciban los ascendientes de sus descendientes en línea recta, siempre que los bienes recibidos no se enajenen o se donen por el ascendiente a otro descendiente en línea recta sin limitación de grado. Pues aquí está muy clara la situación. Resulta que que llego yo, le quiero regalar algo a mi hermano. No tengo hermanos, pero en el supuesto, hermanos hombres, pero en el supuesto hipotético de que yo tuviera un departamento, ¿no? Y se lo quisiera regalar yo a mi hermano. De acuerdo al artículo 130 de sobre la renta, ese donativo, o por una parte, ya veremos más adelante, tendría que pagar el impuesto sobre la renta por adquisición de bienes. ¿Por qué? Pues porque yo le estoy regalando algo, pero no está exento. Entonces él está adquiriendo un bien y tendría que pagar por eso un impuesto. Pero ¿qué hago yo? Soy muy hábil y muy vivo y entonces se lo dono a mi papá y luego mi papá se lo dona a mi hermano y con eso en teoría ya estaría exento. Pero pues aquí la parte B te dice, siempre que esos no se donen por el ascendiente a otro descendiente en línea recta, no vaya a ser, hagamos ahí algún tipo de chanchullo, no más que nada, por eso está ese inciso B. Y la C, los demás donativos, siempre que el valor total de los recibidos en un año calendario no exceda de 3 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este título. Bueno, este, me casé y recibí regalos de boda. Bueno,
pues me dan esos regalos. Si la suma de todos esos regalos que yo haya recibido excede 3 veces el salario mínimo elevado al año, vamos a ver cuántos son 3 veces el salario mínimo. El salario mínimo es 80,04 por 3, son 240. Por 365 estaríamos hablando de 87,644 pesos. Más si recibimos como donativo, regalo, etcétera, 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 más de 87,643 pesos con 80 centavos, pues por la diferencia tendríamos que hacer el cálculo tanto del pago provisional como del impuesto como ay, ya se me fue. Tendríamos que hacer pago del pago provisional como del pago anual. Ahorita son UMAS, estás en lo correcto, estaríamos hablando que la UMA está por ahí de 75 pesos, ¿no? 75 son 75 y medio más o menos por 3 igual a 226,50 por 365, estamos hablando de 82,675. 75,49, sí, es más o menos lo que calculé. 75,49 por 3 igual a 226,47 por 365 días. Estamos hablando de 82,661. Sí cambia un poquito, tienes razón, Ramón. Pero igual digo, normalmente esto no, la gente realmente no declara estos donativos, estas adquisiciones. Yo en la práctica no he visto, yo en lo personal en la práctica no he visto muchas declaraciones de ingresos por adquisición de bienes. Quizá un poco porque la gente desconoce este tema, quizá porque muchas veces la gente pues, o no sabe o no está bien asesorada o el contador nosotros mismos no lo sabemos, no se lo recomendamos. Híjole, y al ratito vienen las broncas, ¿no? Entonces, pues, continuemos con la siguiente lámina. 2. Los tesoros. Bueno, pues de esto no hay mucho que hablar, ¿no? Resulta que compramos una casita y vamos a construirle algo a la casita, excavamos y nos encontramos un cofre con monedas de oro. Qué bonito, ¿no? Que nos encontremos ese cofre en el patio de la casa, el sueño de todo hombre. Bueno, este, pues ese cofre que nos encontramos en nuestra casa, lo estoy diciéndolo por decirle de alguna forma, debe de haber ahí alguna ley de tesoros nacionales que nos limite todo eso, pero vamos a suponer que fuera al 100% nuestro, bueno, pues lo tendríamos que declarar como ingresos por adquisición de bienes, ese tesoro. Ahora, vamos a la más interesante de todas, es la adquisición por prescripción. Pues bueno, así dice la ley, la adquisición por prescripción. Si tú quieres algo por prescripción de bienes, se entiende que es un ingreso por adquisición de bienes. ¿Qué es la prescripción? Bueno, nos vamos al artículo 111, 135 del Código Civil Federal y nos dice que la prescripción es un medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. Y bueno, aquí vamos a ver un poquito, me voy a ir a modo de captura de pantalla para leer un poquito más acerca de la prescripción de bienes. Antes de eso, me gustaría saber si alguien tiene algún comentario o alguna aclaración de lo que hemos platicado, alguna experiencia en este tema, alguien, no sé, alguien que quiera compartir con nosotros. A ver, pues vamos a empezar a ver si me acuerdo cómo se compartía. Y nos vamos a aquí. ¿Ya se ve?
No, no sé. Ay, no sé qué hice. Ya la tenía aquí lista y no sé qué hice. Aquí está. Qué bonito. Si se ve bien, nos lo hacemos más grande. Ya se ve. Ok. Gracias. Sí, empecemos. A ver, ¿qué es la prescripción? Ya estamos en el Código Civil Federal. Nos vamos a aquí, disposiciones generales. No está en el. Nos dice, prescripción, como lo habíamos platicado, es un medio de adquirir bienes o librarse de obligaciones mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, empecemos. La adquisición de bienes en virtud de la posesión se llama prescripción positiva. La liberación de obligaciones por no exigirse su cumplimiento se llama prescripción negativa. ¿Qué es esto? Bueno, si yo por poseer un bien, digamos un departamento, determinado plazo por la ley, por prescripción obtengo la posesión, esto se llama positiva. Si yo le debo a alguien un dinero, no sé, X cantidad, me hizo un préstamo, un proveedor, y nunca le pagué. La liberación de esas obligaciones por no exigirse su cumplimiento es prescripción negativa. Cuando pasa cierto tiempo y no me exigen el cumplimiento de esa obligación, pues se entiende que es una prescripción negativa. Luego nos dice, solo pueden prescribirse los bienes y obligaciones que están en el comercio, salvo las excepciones establecidas. Okay. Luego dice, podemos adquirir por prescripción positiva, ya estamos en prescripción positiva, todos los que son capaces de adquirir por cualquier otro título, los menores y demás incapacitados pueden hacerlo por medio de sus representantes. Hasta aquí todo claro. Buenos días, Julio de Chiapas. Buenos días, bienvenido. Estamos hablando un poco de la adquisición del ingreso por adquisición de bienes. Ahorita estamos prácticamente en lo que es la adquisición por prescripción. Entonces sigamos leyendo, ¿no? Lo que nos dice el artículo civil, el Código Civil acerca de la prescripción. Ok, para los efectos de los artículos 826 y 827, ahorita vamos, se dice que legalmente cambiará la causa de la posesión cuando el poseedor que no poseía el título de dueño comienza a poseer con ese carácter y en tal caso la prescripción no corre sino hasta el día que se haya cambiado la causa de posesión. Vamos al 26 al 826 y 827. Bueno, no, pues muy claro, habla de la posesión, de cuando una persona tiene una posesión y dice, bueno, que solo la posesión se adquiere y se disfruta en el concepto del dueño de la cosa poseída, puede producir la prescripción y se presume que la posesión se sigue disfrutando en el mismo concepto en que se adquiere, a menos que se pruebe que se ha cambiado la causa de la posesión, ¿no? Y bueno, aquí vemos por qué se pide, las causas de por qué se pide la posesión, por abandono. Y bueno, aquí están todas las causas, ¿no? No nos vamos a meter mucho en eso porque estamos hablando más bien de la adquisición de bienes. Nos regresamos al 1139.
135, que es donde estábamos. Y estábamos en el 1139. ¿Alguna aclaración de alguien? ¿Algún compañero abogado aquí que nos quiera dar más luz al respecto de la prescripción? Bueno, sigamos, porque uno como contador hace su máximo esfuerzo, pero a ver, sigamos con esto, ¿no? Sigamos. ¿Alguien tiene alguna? Atentos, muy bien, Ramón. Ahora, sigamos. La prescripción aprovecha a todos, aun a los que por sí mismos no pueden obligarse. Estamos hablando que los menores de edad y los incapacitados. Luego dice, las personas con capacidad para enajenar pueden renunciar a la prescripción ganada, pero no al derecho de prescribir para otros. Puedes renunciar a tener una prescripción, pero no el derecho de prescribir. Entonces, sigamos más adelante, lo que nos importa, ¿no? Y nos vamos aquí. Al 1152, los bienes inmuebles. ¿Por qué prescribe un bien inmueble? Bueno, en 5 años, cuando se poseen en concepto de propietario de buena fe, pacífica, continua y públicamente. En 5 años, cuando los inmuebles hayan sido objeto de inscripción de posesión. Y la tercera en 10 años, cuando se poseen de mala fe. Bueno, pues aquí hay muchas cuestiones legales interesantes respecto de la prescripción. Hola Héctor, buen día. Qué milagro, un abrazo hasta ahí, hasta Orizaba. ¿Cómo andamos? Estábamos hablando un poquito, Héctor, de los ingresos por adquisición de bienes. Estábamos viendo la parte de la adquisición por prescripción y estábamos viendo cuáles son los casos en los que se daba de acuerdo al Código Civil, pero yo creo que pues ya no andaremos mucho y sigamos con lo que traíamos preparado. ¿Hay alguien que quiera ahondar en el tema o alguien que quiera darnos alguna experiencia que tenga de esto de la adquisición por prescripción? Habíamos hablado dos cuestiones, ¿no? De bienes inmuebles. Bueno, pues sí se dan casos de que una persona llega. Sí, está interesante el tema, Héctor, porque no lo conocemos mucho. Prácticamente no está muy, no se usa mucho. No hay mucha gente que lo conozca, que haya pagado en este tipo de impuestos. Por lo menos yo no he visto pagos de esto. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el caso de la prescripción? Una persona por X y Z toma la posesión de un bien inmueble de una manera pacífica, legal. Vamos por una parte que sea realmente una cuestión, digamos, si no se utiliza. Vamos a pensar que haya sido de buena fe todo, que no ha habido alguna cuestión de mala fe, de invasión y demás, ¿no? Pero suponemos, vamos a meternos en esta suposición. Yo compro un departamento por X y Z razón que hemos hablado del cansancio, no tengo para pagar mi SAI, no tengo para lo que sea, ¿no? Y pues compré una propiedad, no la escrituré a mi nombre, se quedó a nombre de la compañía. Después de X tiempo, pues digo, quiero regularizar mi propiedad, quiero que sea mía, y resulta que la empresa que me la vendió ya no existe. Trato de localizarla, no la encuentro. Tengo mi contrato de compra-venta, mis pagos, pero yo ya no encuentro a esta persona. Bueno, pues tengo que llegar
Una de las formas en las que podríamos obtener esto es vía prescripción. Digo, en este caso no soy abogado mucho, no soy abogado, pero podríamos ya sea solicitar la escrituración al juez, ya no entraríamos dentro de la prescripción, o en dado caso se podría utilizar la prisión por prescripción, ¿no? Eso sería cuestión de verlo. Pero en fin, sigamos. Hay otra que es las diferencias en el avalúo. ¿Qué pasa? Eso está en el artículo 125, 160 y 161 de la ley de renta. No sé si ustedes lo recuerden, pero en el capítulo de enajenación de bienes, ¿qué pasa? Yo compro un bien, igual un bien inmueble, una casa, la compro. Se realiza un avalúo, pero yo la compro a 100 pesos, por decir una cantidad, o a 150 pesos. Y resulta que esta casa llega al evaluador porque para hacer la escritura me piden un avalúo y resulta que de acuerdo al avalúo la casa vale 200 pesos. Bueno, entre los 100 que yo pagué y los 200 que realmente vale la casa, ahí hay una ganancia, hay un ingreso que no está físicamente, no lo recibí en efectivo, pero hay un ingreso porque lo que yo cobré, lo que yo pagué es mucho menor de lo que vale el bien, ¿no? Bueno, ahí hay una diferencia en el avalúo. Sobre esa diferencia se tiene un ingreso por el cual yo estoy obligado a pagar un impuesto. No sé si alguien haya visto esto en la práctica, algo acerca de esto, de que se compra, el avalúo es más alto. Muchas veces lo que hacen los notarios es, no, tú lo compraste a tal precio y lo dejan a ese precio y ya que pague el impuesto el que lo vendió, pero la realidad es, yo lo compré a 100, vale 200, yo tendría que pagar sobre esos 100 que no pagué. Sí, paga el que vende, pero aquí lo correcto esto sería que yo pagara sobre la diferencia de lo que realmente vale el predio, el bien y lo que... bueno, sí, hay mucha gente que así lo maneja, pero la realidad es que como debería de ser, es, bueno, yo compro un bien, el bien vale una cantidad, el bien lo pago o lo acuerdo en una cantidad y resulta que cuando hago el avalúo, mi bien ya vale más. O el bien, cuando hago el avalúo resulta que no vale lo que yo le pagué, sino vale su valor comercial es superior. Entonces, bueno, yo tendría que pagar un impuesto sobre esa diferencia, claro está. Pero bueno, hay gente que no lo maneja así. Sigamos, sigamos. ¿Cuál es esta? Ah, ok. Ahí viene lo que tampoco mucha gente... Hay algo que tampoco mucha gente conoce, que es, bueno, que mucha gente no hace, todos lo sabemos que existe, ¿no? Las construcciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles que de conformidad con los contratos por los que se otorgó su uso o goce quedan en beneficio del propietario. El ingreso se entenderá que se obtiene al término del contrato y en el monto que a esa fecha tengan las inversiones conforme al avalúo que practiquen personas autorizadas por las autoridades fiscales. Así es, Ramón, es el ISR por adquisición de bienes, que es lo que estamos viendo. ¿Qué pasa aquí? Yo tengo un terrenito, bueno, fuera, y se lo rento a, no sé qué les gusta, a una compañía, ¿no? A una tienda departamental. Le rento el terreno. Y resulta que, o a un estacionamiento, para que no sea tan, a un estacionamiento. Bueno, la compañía de estacionamiento pues hace algunas mejoras al terreno, le pone su bañito, le pone su reja, le pone no sé, su tubería para que entre el agua y salida de agua y lo que ellos requieran, ¿no? Resulta que pasa el tiempo, pasan 4 o 5 años
el terreno, ellos ya no quieren seguir rentando. La fracción del artículo 124, estás hablando en caso de enajenación de bienes, Héctor. Vamos rápido al artículo 124. Así es, sí. Esto da para mucho, esto de enajenación de bienes. Déjame meterme en mi ley. O sea, sí. Bueno, pero en caso de la actualización, no, aquí estamos hablando en caso de, no tanto el caso de la actualización de bienes. Déjame leer el artículo para estar en. Pues sí, son demasiados cálculos, pero a veces hay que, por eso ganamos dinero, por eso se cobra dinero, mi querido Héctor. 124, vamos al artículo 124. Actualización del costo comprobado. Sí, bueno, pero ya eso ya cuando tú actualizaste y tú actualizas, y aún actualizando el costo de adquisición es mayor, de todos modos hay una adquisición de bienes. Bueno, pues si el cliente no quiere pagar y creo que ya lo hemos platicado mucho, ¿no? El cliente quiere que seamos su psicólogo, que seamos su doctor también y su contador y su abogado laboral, porque quieren hacer lo que ellos quieren y no te quieren pagar extra, y si se necesita un trámite, pues que lo haga el contador y no, a fin de cuentas no le pago más y bueno, todo esto, pero sí es cuando actualizas el bien que tú compraste, pero eso es ya para tu costo de adquisición, para el que vende. Pero sí, pero muchas veces, volviendo a eso, una persona le urge vender, le urge el dinero, le urge liquidez. Y híjole, pues yo sé que mi casa vale 100, pero necesito el dinero y no hay quien me la pague. Bueno, pues la vendo a 90, aunque sea, si me dan 80. Si la casa vale 100, tiene esos 20 pesos de diferencia de la ganancia, pues la tendrá que pagar el que compró, porque agarró algo más barato de lo que era. Y no precisamente porque bajó el precio, sino porque en un momento de apuro alguien mal vendió su casa o su terreno, etcétera, etcétera. Pero ahí es más cuando se da, a lo que yo me refiero más la diferencia entre el costo de avalúo y el costo de compra. Siempre al cliente le cuesta pagar. ¿Algún comentario más? Bueno, estábamos en los terrenos, las mejores prácticamente mejoras a bienes arrendados, ¿no? Resulta que sí, me construyeron cositas en mi terreno, sí. Ahorita es a lo que vamos, el 20% es el pago provisional, en efecto, el 20% es el pago provisional del ingreso por adquisición de bien. Ya después lo acumulas en tu declaración anual y ya ves ya cómo nos toca. Puede ser superior o puede ser inferior, no lo sé, de acuerdo a lo que nos corresponda pagar. ¿Qué pasa? Termina mi contrato de arrendamiento estábamos en el caso de que sea un estacionamiento y la compañía de estacionamientos no le fue negocio. Dice, ¿sabes qué? Ya me voy. Quédate ya, como esté, te lo dejo. Pues resulta que lo que él construyó, que estaba por contrato, ¿no? Pues resulta que lo que dejó construido para mí es un ingreso. Si sirve y si no lo tengo que tirar porque está mal hecho, bueno, si me sirve todo eso, pues para mí es un ingreso. Tendría que traer un perito evaluador que realice un avalúo acerca de todo lo que me dejó aquí nuestro querido ex arrendador y, bueno, sobre eso pagar un impuesto. También, cuánta gente realmente lo hace. Es muy poca la gente que lo hace, pero sí, a veces así es, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las deducciones para este caso, no? Bueno,
los impuestos federales o locales que se hubieran pagado con motivo de la adquisición. En este caso vamos a poner el famosísimo ISAI, ¿no? Bueno, hay una adquisición por ahí, hay un donativo, mi hermano me donó una X cosa y bueno, vamos a poner un departamento y pues hubo que hacer el pago del ISAI, el pago del notario, hubo que hacer algún otro pago por ahí de derechos, algo que pagarle al perito evaluador del, del bien, y bueno, todo eso son deducciones del mismo, son deducciones de este capítulo. Ahora, gastos efectuados por el juicio en caso de una adquisición por qué de prescripción, como vimos antes, bueno, pues tiene que pasar X tiempo, 5 años en unos casos, 10 años en otro, a veces más, y nos tenemos que ir a un juicio. Bueno, pues ese juicio nos ocasiona gastos. Esos gastos, todos esos gastos los podemos deducir de nuestro impuesto por adquisición de bienes. Si llegamos a pagarle a alguien comisión por mediación, etcétera, etcétera, yo no entiendo en qué casos en una decisión por prescripción uno tendría por qué pagarle a una comisión a un mediador, a un comisionista. Bueno, ahí ya hay otro tipo de... Saludos Martín, buenos días. Aquí andamos calentando motores de viernes, el primer viernes del mes. Bienvenido. Entonces, bueno, pues son las deducciones, ¿no? Que podríamos hacer. Y por último, vayamos a lo que estábamos platicando, el pago provisional, que es el que mencionábamos, ¿no, Héctor? Los contribuyentes que obtengan los ingresos señalados en este capítulo cubrirán como pago provisional a cuenta del impuesto anual el monto que resulte de aplicar la tasa del 20% sobre el ingreso percibido sin deducción alguna. Esto es lo que tú decías, que te cobran el 20%, normalmente lo harían en algunos casos los notarios. El pago provisional se hará mediante declaración que se presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. Aquí está más claro ni el agua. Cuando tienes un ingreso por adquisición de bienes, tienes 15 días para hacer tu pago. Luego nos dice, en operaciones consignadas en escritura pública, en las que el valor del bien de que se trate se determine mediante un avalúo, el pago provisional se hará mediante declaración que se presentará dentro de los 5 días siguientes, 15, ya no se mide, dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se firme, mejor pongo esto, la escritura o minuta. Los notarios, corredores, jueces y demás feratarios que por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el impuesto bajo su responsabilidad y lo enterarán mediante la citada declaración en las oficinas autorizadas. Y deberán expedir comprobante fiscal en el que conste el monto de la operación, así como el impuesto retenido que fue enterado. Aquí es muy claro, si la operación se hizo mediante escritura pública, y el valor del bien se hace mediante avalúo, el pago provisional lo haré a los 15 días siguientes a la fecha en que firmé mi escritura. Ahora sí, los notarios tendrán que retenerme ese dinero a mí y pagarlos ellos a mi nombre. Y me tendrán que expedir un comprobante fiscal en donde diga cuál fue el monto de la operación, cuánto me retuvo, y tendrán que pagarlo el 15, lo tendrán que pagar. Y a más tardar el 15 de febrero de cada año deberán de presentar ante las oficinas autorizadas la información que ante tal efecto establezca el Código Fiscal de la Federación respecto de esas operaciones realizadas, ¿no? En el ejercicio anterior. Tienen
que hacer una informativa en el caso de que tuviera alguna, alguna escritura en este caso. ¿Algún comentario? Porque ahora sí creo que me sobró tiempo. ¿Algún comentario de alguien? ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera comentar algo? Héctor, ¿algún comentario? Bueno, pues, y ya obviamente a la hora de que hagamos nosotros nuestra declaración anual, el año siguiente, bueno, ahí mismo tenemos que meter acumulativo, tenemos que acumular nuestro ingreso por adquisición de bienes, que son todos los que platicamos en un principio, lo aplicamos a nuestros demás ingresos, utilizamos las deducciones para hacer los avalúos hay que apegarnos al artículo 3 del reglamento del Código Fiscal. En los avalúos los tiene que hacer, como vimos anteriormente, un valuador que esté autorizado, un valuador que esté autorizado por las autoridades fiscales. Entonces nos vamos al Código Fiscal para leerlo juntos y el reglamento del Código Fiscal de la Federación, artículo 3. Y dice quiénes pueden practicar avalúos. Sí, te tienes que ir de acuerdo a lo que dice el artículo 3. ¿Quiénes tienen que practicar avalúos? Bueno, los avalúos que se practiquen para efectos fiscales tendrán vigencia de 1 año contado a partir de la fecha. Ok. Aquí viene lo que tú dices, en el segundo párrafo. Los avalúos a que se refiere el párrafo anterior deben ser practicados por peritos valuadores siguientes. Y aquí ya nos dice cuáles son los peritos valuadores que se autorizarán. Entonces, sí nos tenemos que ir ante lo que dice el artículo 3 del reglamento. Así es. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta, una duda, una observación? ¿Alguien que se haya topado con un caso de estos ¿cómo se llama? De ingresos por adquisición de bienes? Bueno, pues creo que nadie se ha topado con esto. O no es algo muy común, fíjate, que nos haya pasado. Bueno, pues yo con esto ya, ¿qué es lo que no te deja hacer el notario, Héctor? A ver, verificar el cálculo, no, pues claro que no te va a dejar, a fin de cuentas no sabes, si lo está calculando. En teoría te debería dejar, oye, ¿sabes qué? Estoy haciendo esto, déjame revisar que el cálculo esté en lo correcto. Debe haber algún notario que sí te deje, ¿no? Pero sí sí, pues sí, claro. Es la ley del mínimo esfuerzo, no importando cuál. Me pasó en una cuestión de enajenación de acciones, digo, no es el tema, pero llegaron estas personas con el notario y le dijeron, oye, pues voy a vender mis acciones a fulano, pues ¿sabes qué? Te cuesta el 20, te voy a cobrar el 20% del valor total de las acciones. Llegaron conmigo y le dije, sí, mira, una opción es esa, de la retención del 20% de las acciones. Otra opción es que hagamos el cálculo, se haga un dictamen por enajenación de acciones y veamos realmente cuál es el valor real de las acciones y sobre eso pagues tu impuesto sobre la renta. Y obviamente, sí, y obviamente el impuesto salió mucho menor al 20%. Sí, el cliente no te deja a veces defenderlo. ¿Cuántas veces revisamos un cálculo, se revisa el cálculo de un impuesto sobre adquisición de inmuebles? A veces está mal calculado, no lo sabemos, a veces se paga de más, a veces se paga de menos y pues para eso estamos, para asesorarlo, pero si el cliente no quiere o no está, ahora sí que no podemos obligar a recibir la ayuda tampoco. Eso es un hecho.
Sí, no. Pero bueno, ¿algún otro comentario? Gracias, Héctor. Este, bueno, les comento, yo no sé si la próxima intervención que tengamos vamos a tener, ¿se acuerdan del contador, del licenciado Jorge Luis Gama? Lo vamos a invitar, ya platiqué con él, y lo vamos a invitar a que nos dé una plática otra vez del Infonavit, un tema por tomar el tema, pero probablemente en 2 semanas, en la próxima. ¿Al del IMSS quieres? Claro que sí. ¿Qué temas les gustaría que viéramos con gente del IMSS para que los vaya invitando? Seguro tenemos al del Infonavit. No sé si la próxima semana a ver, vamos a hablar para que nos den lo de la modalidad 40, Silvia. Voy a platicar a ver quién tiene que ser alguien de afiliación vigencia, para que nos dé lo de modalidad 40. El del Infonavit ya me dijo, lo vi en la reunión de procuradores empresariales la semana pasada, y me dijo que tiene ganas de volver a platicar aquí en este foro, y nada más está por confirmarme el de cobranza del IMSS. ¿También quieren cobranza del IMSS o del Infonavit? O de las dos. El que viene es el de cobranza del Infonavit. Él sí lo tengo ya muy platicado, y es el que va de los dos. Ok, bueno. Les propongo algo, voy a hablar con el del Infonavit y con los del IMSS. Por lo menos en este mes, les confirmo, va a estar el del Infonavit ya palabrado, nada más que me confirme qué viernes viene, y va a dar una plática al del Infonavit. También voy a invitar de nuevo al maestro Javier Cruz de la Prodecon, el delegado de la Prodecon en el Estado de México. Lo voy a invitar a ver qué día puede acompañarnos. Y bueno, hay cosas muy interesantes. Ahorita viene el asunto de la regulación de 3.3 y demás. Entonces vamos a tratar de buscar a alguien que nos venga a hablar de estos temas. Pero de entrada, el del Infonavit ya seguro. Y bueno, no me queda más que, antes de despedirme, invitar a la gente, a todos aquellos que no son parte de la Asociación Nacional de Fiscalistas, que no están afiliados a la asociación, invitarlos a formar parte, a afiliarse. Vale la pena, de veras. Es una gran hermandad formar parte de esta asociación. Invitarlos, quienes van a ir a Pachuca, quienes van a ir en octubre, quienes ya están inscritos para Pachuca. Ahí nos saludamos todos personalmente. ¿Quién dice yo? Igual en la página de Anafinet están los datos para tanto para la convención en Pachuca como para los que se quieran afiliar a la Anafinet. Y bueno, un abrazo a todos. Le dejo a Santi los controles, y nos vemos en 2 semanas, primero Dios. Buen viernes.